Cordial saludo, mi nombre es Octavio Manuel Mercado Gómez, estudiante de Uniquenbio en el programa Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Actualmente, en tercer semestre, en la materia Gestión Documental 1, dictada por nuestro profesor Jairo Hernán. A continuación, una breve reseña de los temas propuestos en la asignatura. El primer tema que tenemos es la clasificación documental. La clasificación documental es uno de los primeros pasos en la organización del archivo. Mediante la clasificación documental, miramos los procedimientos, estructura y funciones que cumple en sí el documento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de controlar, recuperar y conservar la información contenida en él. También tenemos la clasificación, determinamos la utilización de los documentos, que puede ser administrativamente, jurídicamente y científicamente. Cuando miramos lo de la clasificación documental, nos podemos apoyar en los cuadros de clasificación documental. En ellos miramos la jerarquía y clasificación de los documentos. Contiene las sesiones, sucesiones, series y subseries. Nos podemos apoyar en el organigrama de la institución. Pasamos al segundo tema, que es las series, subseries y tipos documentales y expedientes. Bueno, tenemos que las series documentales está formada por unidades documentales homogéneas. Tenemos las sucesiones que proceden de las series documentales. De acuerdo al asunto que tratan las series documentales. Tenemos los tipos documentales, que son unidades documentales simples, que en sí se pueden llamar documentos. Un ejemplo de eso sería las facturas, pólices, etc. Y tenemos los expedientes, que los expedientes son un conjunto de documentos relacionados entre sí, con unas características y un asunto específico. Bueno, pasemos al tercer tema, que es la organización de las historias clínicas. Básicamente nos podemos basar en la resolución 1995. Es el marco jurídico en el cual hace referencia en sí al manejo y a las características que debe tener la historia clínica. Esta resolución salió en el año 1999, dictada en su momento por el Ministerio de Salud. ¿Qué tenemos en la historia clínica? ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica. La historia clínica es un documento reservado, privado y obligatorio, donde se registran todas las condiciones del paciente. ¿Quiénes pueden acceder a la historia clínica? Solamente pueden acceder a la historia clínica el usuario, el equipo de salud en su momento y las autoridades judiciales determinadas por la ley. Las historias clínicas tienen un ciclo de vida. Tenemos, en primera instancia tenemos en el archivo de gestión, reposan las historias clínicas de 0 a 5 años. Estos son los pacientes que han consultado de 0 a 5 años, reposan en el archivo de gestión. Tenemos un archivo intermedio. En el archivo intermedio tenemos las historias clínicas de 6 a 15 años. También podemos crear un archivo histórico, ya son cuando las historias clínicas tienen más de 20 años. En este archivo solamente reposarían las historias clínicas que tienen un valor científico, que sirve para investigación. Las demás, después de 20 años, se pueden eliminar. 20 años se eliminan las historias clínicas si no tienen ningún valor. La historia clínica en sí es considerada como un expediente porque es un conjunto de documentos que sí tienen diferentes tipologías que se enlazan y forman el expediente que es la historia clínica. Dentro de la historia clínica, los tipos documentales que se presentan son
tenemos la epicrisis, que es el resumen de la historia clínica en sí, un plan de enfermería, el control de líquido, control de registro anestesia y diferentes tipologías. Estas varían de acuerdo a la institución que se presta, pero básicamente tenemos ese tipo de documentales como órdenes médicas también, evoluciones, descripción quirúrgica, consentimientos informados, y también tenemos lo que son anexos. Los anexos son los laboratorios, toda la parte diagnóstica de los usuarios o los pacientes que son atendidos en su momento. Pasamos al siguiente tema, que es el programa de gestión documental. Bueno, la gestión documental es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades. Aquí tenemos las fases o lo más apremiante de un proceso de gestión documental. Primero tenemos la producción. Son todos los documentos que son producidos por diferentes o por el ente o una entidad específica. Tenemos la recepción. Son los documentos que son recibidos en su momento por la institución. Tenemos la distribución, cómo es repartida la documentación en su momento por las diferentes fases o dependencias que se maneja el documento. Tenemos el cuarto, es el trámite, es en sí las funciones que va cumpliendo el documento y va pasando de un lugar a otro. En el quinto paso tenemos la organización. La organización es en sí la parte de ordenación y clasificación de los documentos, que lo cual nos lleva a un sexto paso que nos va a permitir la consulta. Y tenemos los últimos pasos que son la conservación y disposición final. Ya en sí el documento hace un ciclo y nos lleva a un término. O sea, el proceso de gestión documental nos lleva al inicio del documento hasta su disposición final. Pasemos al quinto tema. Tenemos las tablas de retención documental. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de qué es una tabla de retención documental. Es un listado de series con sus respectivos tipos documentales, a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo de vida. Aquí podemos observar que tenemos un fondo. Igual tenemos un código. Primero que todo también tenemos una oficina que es la que produce de este fondo. Aquí tenemos una codificación, esa se la asignamos según la dependencia a cual está asignada. Y tenemos, por ejemplo, aquí tenemos las series y tipos documentales. Tenemos los tiempos de retención aquí en el archivo de gestión y aquí en el archivo central. Aquí, por ejemplo, son 2 años de permanencia y aquí 3 años. Tenemos la disposición final. Si es para una conservación total, se elimina, se selecciona o se microfilma. Y aquí tenemos el procedimiento de cada uno de estas tipologías documentales o series documentales. En sí es una tabla con toda la descripción de los documentos relacionados a una empresa y mira la parte de destino final del documento. Tenemos que transferencias documentales. Para las transferencias documentales, que son las transferencias documentales. Es un proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se entregan los archivos centrales. Es la transferencia primaria. A los archivos históricos, transferencia secundaria. Los documentos, para poder hacer esta transferencia, pues, tenemos que tener en cuenta las tablas de retención documental. Y aquí establecemos, para poder hacer transferencia documental nos basamos en el formato único de inventario documental. Aquí hay unos campos en los cuales deben diligenciarse de cuál es la entidad remitente, productora, la unidad administrativa o oficina productiva. Y aquí se enumera cada una de las tipologías documentales o series documentales, las fechas de entregas, la unidad de conservación, el número de folios que posee cada unidad y la frecuencia de consulta. Y entonces, según esta, se determina cada tipología documental, el tiempo de frecuencia, y eso se pasa si es un archivo primario o a un paso sería
secundario, una transferencia secundaria, que es la transferencia secundaria es cuando ya son archivos históricos y tienen algún tipo de documentación de valoración específica. Bueno, tenemos lo que es fondos documentales. Ese es el séptimo punto. Es un conjunto de documentos que se acumulan en el paso del tiempo sin ningún criterio de organización archivística, ni la más mínima condición de conservación, sin la posibilidad de ser fuente de información y consulta. Para los fondos acumulados tenemos los fondos acumulados. Tenemos, para poder organizar un fondo acumulado, tenemos que tener primero que todo un personal idóneo para hacerlo, la infraestructura y la inversión de la empresa como tal. Para poder hacer, tenemos varios pasos aquí que involucran los fondos acumulados. Por ejemplo, la identificación. Como ya le había mencionado, tenemos varios pasos. Primero que todo, la identificación. También tenemos la parte de clasificación, depuración, valoración, descripción, ordenación, selección. Bueno, estos son los últimos pasos ya en sí, que son la parte de limpieza y desimpresión. Bueno, en sí estos son los pasos más apremiantes que se realizan dentro de la organización de los fondos acumulados. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es el inventario documental. Pues como ya le había mencionado, en la transferencia documental se maneja lo que es el inventario documental. Entonces aquí ya tenemos definido qué es el inventario documental. Pues este es el formato que se hace con referencia a eso. Aquí hay una especificación de qué es el inventario documental. Es donde se indica la cantidad de expedientes existentes en el archivo. Esa es la finalidad del inventario, saber qué es lo que hay en el archivo. Y en él también establecemos las fechas extremas de cada expediente. La unidad de conservación donde se encuentra, el número de folios que posee, la frecuencia de consulta y alguna nota con respecto a esa unidad documental o expediente. Es un instrumento de registro, control y localización de los documentos. Tenemos unos temas especiales, los cuales están los cuadros de clasificación documental. Como ya le había mencionado, que es importante en la parte de clasificación documental. En sí, los cuadros de clasificación documental nos muestran la jerarquía y clasificación de los documentos. Aquí podemos determinar las sesiones, sucesiones, series y subseries. Con estos cuadros de clasificación documental podemos identificar cada uno de los documentos y a dónde pertenece cada uno en las dependencias y toda esa cuestión. Bueno, pasemos al siguiente tema. La tabla de valoración documental. Aquí tenemos un ejemplo de tabla de valoración documental. Le voy a decir, es un listado de asuntos y series documentales a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia, así como su disposición final. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la entidad, la empresa, la oficina a la cual produce de esta empresa, y aquí tenemos el asunto o serie documental. Tenemos el tiempo de retención, cuánto demora ese documento en cada uno del ciclo de vida del documento, y tenemos la disposición final. Tenemos aquí las convenciones, que podría ser conservación total, eliminación, microfilm o selección. Cada uno de las tipologías documentales o asuntos en sí se le hace una valoración dependiendo la vitalidad de cada documento. Aquí en las tablas de valoración documental, esta es una herramienta que nos permite la valoración adecuada de la documentación que se halla en los fondos acumulados.
permite planificar y organizar de manera adecuada los documentos de conservación, dispone de la presentación de servicios de información de manera eficiente porque favorece la selección documental. En este caso, la selección documental contribuye al ahorro dentro de las instituciones en cuanto a tiempo y espacio, reglamenta la retención documental durante el ciclo de vida del documento. Aquí miramos la retención. Permite la conservación del patrimonio histórico y documental. Bueno, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema este formato es un instrumento que se licencia correctamente, lo cual nos permite la recuperación de la información y nos permite la descripción exacta y precisa de cada uno de los documentos que contienen este tipo de estado. Es un instrumento vital en el proceso de descripción documental. En el cual podemos ver toda la descripción en sí del documento y podemos establecer también la característica. Este tipo de actividad nos sirve para aprender. Nos ayuda a clarificar conceptos, pues se tiene en cuenta mucho la parte del esfuerzo, de dedicación y creatividad en el desarrollo de este tipo de actividades. Tenemos la segunda pregunta. ¿Está satisfecho con su trabajo? La verdad que sí estoy satisfecho con el trabajo realizado. De pronto me faltó un poco más de esfuerzo, pero en sí logré clarificar muchos de los conceptos, de pronto que ya había querido, pero no logró refrescar y nos mantiene actualizados de toda la normatividad en sí, archivísticamente, que se maneja en nuestro país. Gracias.